Hola chicos, bueno, vamos a hacer el ejercicio número 2 en cuestión. Bueno, dice lo siguiente y después vamos a hacer unas aclaraciones como para una mayor comprensión. Bien, dice un capital de 320.000 se invirtió por 3 años a interés compuesto. ¿Qué sería esto a interés compuesto? Sería que cada vez que se vence la operación a una determinada tasa, cuando se reinvierte el capital más los intereses. O sea que hay una capitalización de intereses. Para que eso se vea reflejado en lo que es el efecto sobre el capital en cuestión, tanto sea el original como el que se va acumulando, el tiempo de colocación de esa tasa, de una determinada tasa, tiene que estar en forma exponencial, ¿bien? Porque justamente genera ese efecto que estamos hablando. Y por capital que se entienda una suma de dinero que se deposita al inicio para generar justamente un posible o potencial dinero futuro mayor al depositado, ¿bien? Entendiendo por capital a la prestación y por el monto o capital final a la contraprestación que recibiríamos al final de la operación financiera, ¿bien? Después dice, en los primeros 6 meses se aplicó el 2,50% efectivo mensual. ¿Qué significa eso? Significa que por cada mes que pasa nos van a pagar el 2,50%, perdón, el 0,025 por cada peso de eh, capital invertido por cada mes durante 6 meses. Este 2,50 está expresado por cada 100 pesos de capital. La pregunta es por qué se expresa de esta forma y después se lo divide por 100 y en la fórmula se lo incluye por cada peso y no por cada 100 pesos. Porque justamente es más, tiene un efecto más que motivante decir que vas a colocar un capital mensualmente y te van a dar un 2,50% en vez de decirte que te van a dar 0,02 y medio centavos. Bien, entonces como que genera un mayor impacto. No es lo mismo decir 40% anual que decir 0,40. Bien. En los 12 meses subsiguientes, o sea que sería considerando ya los 6 meses primero, si no diría siguiente, para que se entienda, para considerarlo desde cero, la tasa nominal anual 48% con capitalización cuatrimestral. ¿Qué significa que la tasa es una tasa nominal? Que significa que la tasa por sí sola no capitaliza. Porque justamente si pasa un año el capital no va a crecer un 48% por cada 100 pesos de capital o 48 centavos por cada peso que se coloca. Solamente va a ser enunciativa, va a ser nominativa, ¿bien? Pero la que realmente va a ser incrementar el capital va a ser la que transforma los intereses en capital, que es la cuatrimestral. O sea que en definitiva, partiendo de una tasa anual, considerando la capitalización cuatrimestral, al dividirla por 3, la tasa se va a transformar en una tasa efectiva cuatrimestral y esa es la que va a hacer el trabajo de incrementar el capital, como bien dice el nombre. O sea que podemos decir que la nominal no capitaliza y la efectiva sí. O sea que la que muestra el verdadero rendimiento por cada peso en un determinado periodo es justamente la tasa efectiva o la que capitaliza. Bien, es lo mismo. Y en los meses restantes se operó con el 34% instantáneo anual. ¿Qué significa eso? Que se va a capitalizar instante a instante. No es lo mismo decir una capitalización diaria, que es la posible, ¿sí? En ciertas aplicaciones, donde el dinero va creciendo día a día. Acá estamos en una situación extrema, es como decir, o no capitaliza como cero, o capitaliza infinitamente, como valor extremo cero e infinito. Entonces la idea es, ¿qué pasaría si se capitalizaría infinitas veces? Eso sí, para que haya una capitalización continuada, sí o sí tiene que pasar un breve intervalo, no, nunca puede ser cero porque los intereses se generan cuando el tiempo transcurre, por más mínimo que sea. Bien, por eso se dice que el intervalo de capitalización, o sea, el tiempo que tarda en capitalizarse en los intereses, cuando la capitalización es continua, tiende a cero, no es cero. Bien, por lo que estoy diciendo ahora. Bueno, el inciso A dice determinar el importe que el inversor retira a los 3 años, o sea, el monto a los 3 años, dicho de otra forma, o capital final. B, la tasa media mensual de la inversión. Entendamos por tasa media, es aquella que muestra un rendimiento bien global de un conjunto de tasas. O sea que, en definitiva, si tenemos un conjunto de tasas y queremos reflejar en una única tasa el rendimiento global de todas las tasas y de una forma determinada, puede ser mensual, trimestral, anual, la que queramos, vamos a utilizar justamente esta tasa media, que es una tasa ficticia, pero que sirve para reflejar lo que queremos, que es un rendimiento en una única tasa en reemplazo del rendimiento global, o sea, en reemplazo del rendimiento en conjunto de tasas. Bien. Después, el C, el rendimiento real anual, suponiendo que la inflación anual fue del 24, 28 y 38 respectivamente, o sea, por año. Bien, en este caso estaríamos hablando, considerar que hay una inflación de por medio en la operación financiera y la tasa real, ¿cuál sería la tasa real? Es la que muestra el verdadero rendimiento, bien digo, el verdadero rendimiento de un peso de capital una vez que se ajustó por inflación. Eso lo vamos a entender bien cuando
tengamos en cuenta el inciso C y apliquemos una determinada fórmula. O por lo menos reemplazando los valores por lo que dice. Bien, así que bueno, vamos a la pizarra y vamos a empezar a desarrollar uno por uno. Bien, entonces bueno, vamos a empezar con el primero. Lo que sería en este caso, fíjense que dice determinar en inciso A el importe que el inversor retira a los 3 años. Bien, entonces vamos con eso. Vamos con el inciso A. Bien, como ahí lo indica claramente el enunciado. Entonces, bueno, para una mayor comprensión vamos a hacer una línea de tiempo. Bien, que sería la siguiente. Tiene un comienzo, tiene un fin. Bien, donde vamos a considerar la prestación, el capital va a estar en el momento cero, que en este caso sería de un valor de 320.000, el cual llamamos capital, con la letra C, dependiendo, bueno, de cada autor, de cada establecimiento educativo. Y por el otro lado va a ser el monto, que el cual vamos a derivar, o capital final. Lo vamos a llamar con la letra M, que no sabemos. La idea es que para una mayor practicidad en cuanto a cómo expresar la evolución del capital en el tiempo con las distintas tasas es trabajar con un tiempo que puede ser en días o en meses, porque son formas de expresiones de tiempo donde es común hablar. Es como decir, faltan tantos días para tal situación, o faltan tantos meses, o pasaron tantos meses. Es una unidad de tiempo que manejamos a diario. Entonces la idea es expresarlo o en días o en meses. En este caso vamos a elegir meses. ¿Cuándo elegiríamos en días? Elegiríamos en días cuando las tasas tienen colocaciones en día. Por ejemplo, una tasa del 2,5% o 2,50% cada 30 días, por decir un ejemplo. Bien, ahí elegiríamos todo días por una cuestión de que la tasa en sí ya está en días. Está por cada tanto, cierta cantidad de días. Bien, así que bueno, este es el caso que tenemos. Tenemos 3 años pasado meses, son 12 por 3, 36 meses. Bien, vamos a poner 36 meses y vamos a empezar a justamente a reflejar las distintas tasas. La primera tasa está a 6 meses. Bien, imaginemos que 6 meses está por acá. La tasa es un efectivo del 2,50%, que por cada peso sería 0,025 y es mensual. Después hay una segunda tasa que es del 48% anual, capitalizando cuatrimestralmente en los 12 meses siguientes, o sea, 6 más 12, 18. Imaginemos que ahí pasaron 12 meses. La llamo JM, es igual a 0,48 anual con capitalización cuatrimestral. O sea, ¿qué significa esto? Que el inversor durante estos 12 meses, cada 3 meses, perdón, cada 4 meses, reinvirtió intereses junto con el capital. Bien, porque la capitalización cuando se genera, cuando se vence un determinado intervalo de tiempo y en vez de retirar los intereses y volver a colocar el capital original, invertimos todo. Bien, en donde el banco, ¿qué va a pagar? Aquel dinero que dejamos en el tiempo. Si dejamos más dinero, más nos pagan. Bien, esa sería la idea. Y por último, los últimos 18 meses, ¿sí? A una tasa del 34% instantáneo anual. O sea que sería, la llamamos delta, y es por cada peso es 0,34 anual. Bien, entonces bueno, vamos a empezar a escribir la ecuación financiera y después vamos a calcular contornada. Entonces sería, el monto es igual a lo que sería capital, perdón, vamos a poner directamente el importe, ¿sí? Vamos a poner directamente, así vamos más ágil el video. Para acordar el tiempo, sobre todo 320.000, eso sería el capital, por uno más la tasa, uno más I sería, por uno más la tasa, uno más 0,025. ¿Qué significa eso? Significa que por cada peso que colocamos un mes va a crecer 2 centavos. Por lo tanto, por todos los pesos, ¿cuánto crecería? Bien, tengo en cuenta que esta base se aplica tantas veces como sea necesario. Para considerar que la base es el 1,2, o sea, 1,025, bien, tantas veces como sea necesario va a estar con lo que sería en forma exponencial el tiempo, porque consideren que
potencia, producto igual base, se suma al exponente, es como decir 1 más i a la 1 por 1 más i a la 1, que sería 1 más i a la 2. Bien, ahí se sumamos el exponente, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos acumulando el valor del capital. Bien, entonces en este caso va elevado a la 6, tengan en cuenta que la tasa define el tiempo, porque en definitiva, ¿por qué colocamos ese capital 6 meses a esa tasa? Porque justamente había otros bancos donde podemos dejar el mismo capital el mismo tiempo, pero la tasa era de menor rendimiento, ese es el supuesto que manejamos. Todo esto sería el capital a los 6 meses. Ese capital lo vamos a aplicar con la nueva tasa, que sería 1 más JM 0,48, entonces sería anual con capitalización cuatrimestral, que sería en este caso va 3, porque justamente capitaliza justamente cada 4 meses. Entonces tenemos anual capitalizando cuatrimestralmente, sería sobre 3, haciendo que la tasa que quede es cuatrimestral. Entonces, bueno, si la tasa es cuatrimestral y son 12 meses, sería, en este caso, tenemos 12 sobre 4, porque sería expresar el tiempo en función de la tasa que capitaliza, o sea que me queda 3. Bien, si tuviésemos que analizar el n por m, sería n es el tiempo de la tasa original. Tenemos 12 meses en función de la tasa original, que es la tasa original anual, 12 sobre 12, por m, m que sería 3, porque capitaliza 3 veces en un año. 12 sobre 12 se simplifica entre sí, me queda 3, es igual a 3. Bien. Y por último, lo que sería el número e elevado a la 0,34, en donde estamos hablando de 18 meses, de los cuales 18 meses lo expresamos en función de la tasa, lo que sería una tasa anual, 18 sobre 12, ¿bien? Y ahí quería expresado como quisiéramos. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a calcular con todo esto, voy a empezar a hacer el cálculo. Tengan en cuenta que este sería el capital de los 6 meses, este sería el capital de los 18 meses, fíjense que el por une término hace que el valor, todos estos términos se residen entre sí, y este sería el capital recién a los 36 meses, ¿bien? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a hacer este cálculo, uno por uno, en definitiva, para que quede mejor, sería 320.000 por, vamos con el primer factor, 1 más la tasa, elevado a la 6, esto da 1,1596, 93, 418. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que se coloca durante 6 meses, va a crecer 15 centavos. Si consideramos justamente la cantidad de 6 meses, ¿bien? Por lo tanto, todos los pesos, ¿cuánto van a crecer? Por eso se multiplica por el capital. Después que tenemos el segundo factor, hacemos 0,48 dividido 3 más 1 elevado a la 3. Esto estaríamos hablando de 1,560896. ¿Qué significa esto? Lo que escribí recién, significa que un peso colocado en este momento, porque todo esto ya estaría acá, el capital de 6 meses, de acá hasta acá, o sea, durante estos 12 meses va a crecer 56 centavos cada peso. Por lo tanto, todos los pesos que sería este capital ya incrementado, ¿cuánto crecería? Bien, y por último, vamos al último término, al último factor, es lo que yo hago es 18 dividido 12 por 0,34 me da 0,51. Entonces aplico Shift, logaritmo natural, aparece el número e, ya queda elevado, aprieto más y me queda 1,665291,195. ¿Qué significa esto? Que si un peso que se coloca a los 18 meses hasta el final va a crecer 66 centavos o un poco más. Por lo tanto, todos los pesos que sería todo este capital acumulado hasta este momento, ¿cuánto crecería? Y ahí justamente llegaríamos al monto y vamos a ver cuánto nos da. ¿Bien? Entonces, bueno, voy a hacer esta cuenta. Voy a multiplicar todos los factores entre sí, no importa el orden que lo multiplique, no importa que copienme los valores. Y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, esto da un valor, considerando dos decimales después de la coma, haciendo de cuenta que nos daría en efectivo 964.622 con 36, 35,8, 36. Eso sería lo que representa el inciso A. Bien, ahora estaríamos pasando a lo que sería el inciso B. Bien, a continuación lo vamos a hacer. Bueno, acá lo que pueden hacer es ponerle pausa, bien, como para poder copiarlo, rebobinarlo, todo lo que ustedes prefieran, bien. Y en el caso de tener dudas en cuanto al ejercicio este o en otros videos que vaya haciendo, dejen su comentario y haré la aclaración pertinente, bien.
Así que bueno, vamos a pasar a lo que sería el inciso B, que es sobre tasa media. Bien, lo voy a poner acá abajo. De última recuerden, pueden pausar, rebobinear, dejar su comentario. Lo que a ustedes les sirva es bienvenido. Bueno, acá que dice lo que es el inciso B, dice la tasa media mensual de la inversión. Bueno, para eso vamos a hacer una línea de tiempo para que se ubiquen. Tengan en cuenta que la tasa media reemplazará el rendimiento de un conjunto de tasas, por lo tanto, tenemos por un lado lo que sería 0, 36 meses, bien, como lo hicimos en el caso anterior. Vamos a poner el capital, que es 320.000, el monto es 964.622,36, bien, y en este caso intervendría una sola tasa, la cual llamo tasa media, tiene diferente simbología, yo le voy a llamar IP, que sería tasa promedio, y la cual pide que sea mensual. Entonces la idea es suponer que toda la información es la que sería originalmente, es como si hubiésemos ido al banco, colocamos este capital y retiramos este monto con esa única tasa, la cual inventamos para reflejar un rendimiento deseado que es mensual. Bien, entonces sería 964.622,36 es igual a 320.000 por uno más la tasa media, la cual es mensual. Y tengan en cuenta la tasa media también trabaja como las tasas que ya vimos capitalizando, por lo tanto, para que capitalice dicha tasa tiene que estar el tiempo en forma exponencial. Por eso va a ser elevado a la 36 y no por 36. ¿Cómo se despeja esto? Bueno, hay que seguir un orden, como para ya se vayan acostumbrando, es como si fuera una película, la incógnita es dónde comienza y lo último que se hace es con el final de la película. Por lo tanto, si queremos despejar, vamos del final de la película al principio de la película, análogamente hablando, ¿sí? Entonces, bueno, a la incógnita le sumamos 1, lo elevamos a la 36 y lo multiplicamos por 320.000. Entonces, ¿qué sería? 3, 2, 1. O sea, esto pasa dividiendo, esto pasa como raíz o exponente invertido, 1 sobre 36. Usen el paréntesis en ese caso y menos 1. Por lo tanto, la tasa promedio mensual o tasa media mensual de la operación, de la inversión, que esto es claramente una inversión porque dejamos este dinero 3 años o 36 meses y obtenemos una suma mayor a lo invertido, sería capital más los intereses que nos paga el banco a favor nuestro. Entonces hacemos 964.622,36 dividido 320.000. Después pasamos raíz de 36, sería 36, shift exponencial o elevado 1 sobre 36. Utilizo AND para poner la división entre sí, entre monto y capital. Después le resto 1 y esto me estaría dando, hay que poner todos los decimales para que se cumpla ese crecimiento para llevar de un capital a un monto o de un capital inicial a un capital final. Es 0,031, 124,996 mensual. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que invertimos, desde de este momento hasta después de 36 meses o 3 años, va a crecer 3 centavos aproximadamente. O sea, vamos a recibir 1,3 centavos acá. Por lo tanto, si por cada peso recibimos 1,3 centavos, por todos los pesos, ¿cuánto recibimos por los 320.000? Por eso se lo multiplicó por 320.000. Eso sería el inciso B. Y ahora vamos al inciso C y vamos a ver qué nos dice. El inciso C, el rendimiento real anual, suponiendo que la inflación fue del 24%, 28% y 38% respectivamente. Bien, bueno, eso lo podemos hacer acá al costadito, yo para que quede toda en la misma imagen, más por eso lo voy a hacer un poquito más reducido. Esto sería el inciso C, vamos a utilizar lo que sería la tasa real y la inflación que nos pide. Bien, entonces para eso vamos a trabajar con el mismo horizonte de tiempo, acá lo voy a hacer mucho más reducido por una cuestión de espacio, va de 0,36, son 36 meses, bien. El capital es el original porque tanto el capital como el monto, capital final, son elementos ciertos que son indiscutibles, no se pueden alterar, porque es lo que retiramos y lo que colocamos. Lo que colocamos y lo que retiramos, ¿bien? Esto sería 964.622,36. Y acá nos dice que la inflación anual, teniendo en cuenta que son 3 años, va a ser del 24, 28 y 38%, o sea, por cada 100 pesos de capital. Entonces lo podemos dividir en 12 y 24, sabiendo que un año tiene 12 meses. Bien, por lo tanto,
de 0 a 12, estaríamos hablando de una inflación, la vamos a llamar phi sub 1 del 0,24 anual. O sea, ¿qué significa esto? Que por cada peso que colocamos a este momento, después de 12 meses va a crecer 24 centavos, o sea, va a ser 1,24 para compensar el efecto de la inflación. Después, el segundo, phi sub 2, en este caso estamos hablando de un 28%, o sea, 0,28 anual. Y por último, la tasa del 38%, un phi sub 3 del 38%, sería phi sub 3 del 0,38 anual. Bien, esto significa que desde este momento, momento 2 al 24, va a crecer 1,28 centavos. O sea, por cada peso que tenemos en este momento, va a crecer 28 centavos. Vamos a recibir 1,28, sabiendo que esto se va acumulando. Por ese, una cuestión de lo que sería la capitalización de interés, en este caso sería la capitalización de inflación. O sea que la inflación se vuelve capital haciendo crecer el capital. Y por último, al final de todo, vamos a tener lo que sería la tasa real, que en este caso la tasa real te pide que sea anual. Puede ser la que queramos, la que pidamos o la que nos pida, ¿sí? Y vemos que recién la tasa real interviene al final, justamente porque el peso, cada peso va creciendo con la inflación, pero acá directamente, si sigue creciendo, es porque es un rendimiento a favor, o sea, hay ganancia de capital. Si no crece más, porque igual al capital final todo el efecto de la inflación, el rendimiento es nulo, pero si lo supera, al capital final estamos hablando de un rendimiento negativo, pérdida de capital o descapitalización, que también puede pasar, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a lo que sería el calculito. Bueno, tenemos lo que sería el monto, 964.622,36, es igual al capital 320.000 y vamos a ir multiplicando entre sí todo lo que serían todos estos factores que incluyen la inflación por uno más la inflación del 0,24. Esto sería elevado a la 1 porque la tasa de inflación anual, tiempo en años, por más que sea 12 meses, estamos hablando de podríamos decir 12 sobre 12, 12 meses expresado en años, 12 sobre 12. Este sería el capital al año, considerando que por cada peso que colocamos acá recibimos 1,24 acá, por lo tanto, por todos los pesos, ¿cuánto recibiríamos? Después sería por uno más la tasa del 0,28 elevado a la 1, mismo razonamiento, es un año, o sea, ¿cuántas veces crece un 28%? O sea, cada 100 pesos de capital, una sola vez, por lo tanto elevado a la 1, sigo de este lado más abajo, una cuestión de espacio, 1 más 0,38 elevado a la 1 también. Un año, la tasa anual elevado a la 1. Bien. Y después va a tener en cuenta lo que es la tasa real, uno más la tasa real. Y para que la tasa real tenga en cuenta el crecimiento del capital en el tiempo, tiene que estar en forma exponencial, por eso lo está. Va a ser elevado a la 3, porque justamente, o 36 sobre 12, si queremos hacer 36 sobre 12, que queda 3, porque justamente la tasa es anual y estamos hablando de 3 años o 36 meses, es lo mismo, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a calcular parcialmente hasta el último, sin considerar el último factor, sería 964.622,36 y voy a multiplicar esos tres factores. Sería 320.000 por 1,24 por 1,28 por 1,38. Esto estaría dando 700.907,52. Podemos decir que hasta el momento, bien, el capital pasa de ser de 320.000 a 700.907,52 a este momento, al final de la operación, producto de la compensación de la inflación. Tengamos en cuenta que la inflación es la pérdida del poder de compra por el hecho de que si queremos comprar lo mismo, necesitamos más dinero. Por lo tanto, un peso, el poder de compra de cada peso en este momento disminuye. Por lo tanto, necesitamos más pesos, más unidades físicas para compensar esa pérdida de poder de compra. Bien. Entonces lo vamos a multiplicar por uno más la tasa real elevado a la 3. Fíjense, la tasa real va a ser positiva porque este valor tiene que alcanzar el monto o capital final. Y en este caso está por debajo, por lo tanto esto es positivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar primero el 1, segundo el 3 y, perdón, vamos a pasar, quise decir, primero este, dividiendo raíz y menos 1. Es la inversa. Quise decir que el orden original sería así. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Sería 964.000. Bien, esto sería así. 964.000
622 con 36 dividido 700.000, 907,52. Aplicamos raíz cúbica o en forma exponencial 1/3, entre paréntesis, aplicamos ANS, menos 1, y esto estaría quedando una tasa real anual positiva del 0,112326 anual. Bien, y ahí ya tienen los tres incisos. La idea es que, bueno, lo miren detalladamente, que cualquier cosa me pregunten, lo pueden pausar, lo pueden rebobinar, y si algo no les queda claro, dejan su comentario, el me gusta, el compartir, el visualizar es más que productivo, bien, y si quieren más vídeos, también pueden dejar el enunciado de comentario para que yo se los resuelva, bien. Así que bueno, cualquier cosa nos vamos comunicando. Mi deseo es que esto siga y bueno, y el apoyo de ustedes es más que importante. Así que bueno, agradezco porque miran este video, ¿sí? Así que bueno, nos veremos en otro video, ¿sí? Gracias, nos vemos, adiós, chao, chao.